Fue una tarde de otoño, el sol se ocultaba lentamente en el horizonte y las sombras comenzaban a alargarse sobre las calles vacías. Estaba caminando de regreso a casa después de un largo día de trabajo, sumido en mis pensamientos, cuando me topé con él, el vagabundo. Era una figura solitaria, envuelta en harapos y con una barba descuidada que le cubría el rostro. Estaba de pie en una esquina, observando fijamente a todos los que pasaban, como si supiera algo que el resto de nosotros no. Al principio, traté de ignorarlo, como hacía la mayoría de la gente, pero algo en su mirada me hizo detenerme. Entonces comenzó a hablar, con una voz áspera y cargada de advertencia. Algo viene, dijo, algo que nos llevará a todos. Sus palabras me helaron la sangre, y me quedé paralizado, incapaz de apartar la mirada de sus ojos oscuros y penetrantes. Seré el primero, continuó el vagabundo, y luego, después de 6 años, vendrá por los demás. Sus palabras resonaron en mi mente como un eco ominoso, llenándome de una profunda sensación de malestar. ¿Qué quería decir con eso? ¿Cómo podía saber lo que iba a pasar? Días después, el vagabundo desapareció misteriosamente, como si se lo hubiera tragado la tierra. Al principio, la gente hablaba de él en susurros, especulando sobre su paradero, pero con el tiempo, su recuerdo se desvaneció y la vida siguió su curso. Sin embargo, yo nunca olvidé sus palabras, ni el escalofrío que me recorrió la espalda aquella tarde. Durante las noches siguientes, me atormentaban sueños perturbadores, visiones de una oscuridad profunda y opresiva que amenazaba con engullirme por completo. Intenté olvidar lo que había escuchado, convenciéndome de que era solo un delirio de un hombre perturbado. Pero cada vez que recordaba la mirada del vagabundo, la sensación de inquietud regresaba con fuerza renovada. Pasaron los meses, luego los años, y la vida siguió su curso aparentemente normal. Pero siempre estuvo ahí, en el rincón más oscuro de mi mente, acechando como una sombra inquietante. ¿Qué significaban realmente las palabras del vagabundo? ¿Había algo más en juego de lo que éramos conscientes? Hoy, años después de aquel encuentro inquietante, sigo buscando respuestas. Me pregunto si el vagabundo era solo un hombre trastornado, o si había algo más detrás de sus palabras proféticas. A veces, en las noches más oscuras, aún puedo sentir su presencia, observándome desde las sombras con ojos sin rostro. Y aunque trato de convencerme de que todo es solo imaginación, sé que siempre habrá una parte de mí que siga temiendo lo que vendrá después. Era un día frío de invierno, y la oscuridad se había apoderado de las calles mucho antes de lo habitual. Como de costumbre, me encontraba buscando refugio en las sombras de un callejón solitario, tratando de mantenerme caliente con las pocas capas de ropa que tenía. Fue entonces cuando lo vi. Una figura oscura moviéndose entre los montones de basura al final del callejón. Al principio, pensé que era solo otro vagabundo en busca de algo para comer o alguna prenda de abrigo, pero algo en su aspecto me heló la sangre. La criatura se movía de manera extraña, con movimientos torpes y erráticos que no parecían humanos. Su cuerpo estaba cubierto de harapos sucios y andrajosos, y su cabeza, tenía la forma de un pájaro, con un pico largo y afilado que se movía de un lado a otro mientras rebuscaba entre la basura. Me quedé paralizado por el miedo, incapaz de apartar la mirada de aquel espectáculo grotesco. La criatura parecía no notar mi presencia, absorta en su búsqueda de algo desconocido entre los desechos de la calle. Durante lo que pareció una eternidad, permanecí allí, observando en silencio mientras la criatura continuaba con su tarea. No sé cuánto tiempo pasó, pero finalmente, con un chillido agudo que me hizo estremecer, la criatura desapareció en la oscuridad, dejándome solo con mis pensamientos turbios y confusos. Cuando finalmente reuní el coraje suficiente para moverme, salí del callejón y me dirigí hacia cualquier lugar que no fuera aquel lugar maldito. Durante semanas después de ese encuentro, me obsesioné con la idea de que aquella criatura volvería por mí, acechando en las sombras y esperando el momento adecuado para atacar. Intenté convencerme de que había sido solo una alucinación, un producto de mi mente cansada y hambrienta, pero algo en lo más profundo de mi ser sabía que eso no era cierto. Había visto algo esa noche, algo que no pertenecía a este mundo, y eso me atormentaba más que cualquier otra cosa.
Desde entonces, he tratado de evitar los callejones oscuros y los rincones solitarios, pero no importa a dónde vaya, siempre siento que la criatura está ahí, acechando en las sombras y esperando el momento adecuado para volver a aparecer. Puede que otros piensen que estoy loco, que mi encuentro con la criatura fue solo un sueño febril o una alucinación producto de la falta de sueño, pero yo sé la verdad. He visto a la criatura, he sentido su presencia, y sé que no descansará hasta que me haya llevado con ella a las profundidades de la oscuridad. Recuerdo esa época como si fuera un sueño oscuro del que apenas he logrado despertar. Hace años, cuando la vida me había arrojado a las calles, buscaba refugio en cualquier rincón que ofreciera algo de protección contra el frío y la oscuridad de la noche. Fue entonces cuando encontramos aquel sótano, un espacio olvidado en un terreno vacío, una especie de oasis en medio del caos y la desesperación. Éramos un grupo de vagabundos, unidos por la necesidad y el abandono, que vimos en aquel sótano abandonado la oportunidad de resguardo y cobijo. Conforme las noches se volvían más frías, el sótano se convirtió en nuestro hogar improvisado, un lugar donde podíamos descansar sin temor a que la crueldad del mundo exterior nos arrebatara el poco consuelo que nos quedaba. Pero todo cambió una noche que aún me atormenta en mis pesadillas más oscuras. Recuerdo que estábamos todos reunidos en el sótano, tratando de mantenernos calientes alrededor de un pequeño fuego improvisado, cuando de repente escuchamos un estruendo proveniente de la entrada. Al principio, pensamos que era solo el viento o algún animal callejero, pero pronto nos dimos cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Corrimos hacia la entrada, solo para descubrir que alguien había cerrado la puerta desde fuera, dejándonos atrapados en la oscuridad del sótano. Gritamos, golpeamos la puerta con todas nuestras fuerzas, pero nadie respondió. Estábamos solos, abandonados en aquel lugar olvidado, condenados a enfrentar la noche sin esperanza de escape. Los días pasaron lentamente, marcados por el hambre, el frío y el miedo que se aferraba a nuestros corazones como una sombra oscura. Tratamos de sobrevivir como pudimos, compartiendo lo poco que teníamos y aferrándonos a la esperanza de que alguien nos encontraría antes de que fuera demasiado tarde. Pero el tiempo parecía detenerse en aquel sótano oscuro y húmedo, y pronto perdimos la noción de cuánto llevábamos atrapados allí. Los alimentos escaseaban, el agua se agotaba, y nuestras fuerzas comenzaban a desvanecerse lentamente. Cada día que pasaba, la sensación de desesperación se hacía más intensa, y la certeza de que moriríamos allí, olvidados por el mundo exterior, se volvía cada vez más real. Fue entonces cuando, después de lo que pareció una eternidad, escuchamos un ruido proveniente de la entrada. Con el corazón en la garganta, nos arrastramos hacia la puerta, apenas capaces de creer que alguien había venido en nuestra ayuda. Y allí, parado frente a nosotros, estaba el dueño del terreno, mirándonos con sorpresa y horror ante la escena que se desplegaba ante sus ojos. Nos rescató de aquel infierno subterráneo, llevándonos a la superficie y devolviéndonos a la luz del día que habíamos dado por perdida. Nos salvó la vida, pero el recuerdo de aquellos días oscuros sigue persiguiéndome, recordándome que la crueldad y la indiferencia del mundo pueden convertir incluso el refugio más seguro en una trampa mortal. Recuerdo aquella noche con una claridad que me hiela la sangre hasta el día de hoy. Como es vagabundo, he pasado por situaciones difíciles, pero ninguna como esa. Era una noche oscura y tormentosa. El cielo se había oscurecido tanto que apenas podía ver mi propio camino. El viento soplaba furioso, sacudiendo los árboles y llevándose consigo las hojas secas que yacían en el suelo. La lluvia caía con fuerza, empapándome hasta los huesos y haciendo que mis dientes castañetearan de frío. Desesperado por encontrar un refugio, divisé una casa abandonada al borde del bosque. No había visto señales de vida en kilómetros a la redonda, así que decidí arriesgarme y entrar en busca de abrigo. La puerta chirrió al abrirse, como si la casa misma protestara por mi presencia, pero no me importó. Lo único que quería era escapar de la tormenta y encontrar un lugar donde pasar la noche. Una vez dentro, me encontré con un panorama desolador. La casa estaba en ruinas, con las paredes cubiertas de moho y los muebles destrozados por el paso del tiempo. Pero en ese momento, cualquier lugar parecía mejor que la tormenta que rugía afuera.
Me acurruqué en un rincón, tratando de mantenerme caliente mientras la lluvia golpeaba con furia contra el techo. El sonido era ensordecedor, pero poco a poco fui cayendo en un sueño profundo, arrastrado por el cansancio y el frío. Fue entonces cuando comenzaron los susurros. Al principio, pensé que era solo el viento, jugando con mis oídos cansados. Pero los susurros se volvieron más fuertes, más persistentes, como si alguien estuviera hablando justo a mi lado. Abrí los ojos de golpe, buscando en la oscuridad alguna señal de vida, pero no había nadie más allí. Solo yo y los escombros que me rodeaban. Decidí que debía ser mi imaginación jugándome una mala pasada y cerré los ojos, tratando de volver a conciliar el sueño. Pero entonces sentí algo extraño, como si algo me estuviera abrazando desde atrás. Un escalofrío recorrió mi espalda y me levanté de un salto, mirando frenéticamente a mi alrededor en busca de cualquier señal de peligro. Fue entonces cuando los golpes comenzaron. Eran golpes sordos, como si alguien estuviera golpeando las paredes desde el otro lado. Con cada golpe, la casa parecía temblar, como si estuviera siendo sacudida por una fuerza invisible. Mis manos temblaban de miedo mientras buscaba desesperadamente una salida, pero la casa parecía haberse convertido en una trampa mortal, encerrándome en su interior. No sé cuánto tiempo pasé allí, atrapado en ese infierno de susurros y golpes. Pero cuando finalmente amaneció y la tormenta se calmó, corrí hacia la puerta y salí corriendo, sin mirar atrás. Desde entonces, he evitado pasar cerca de esa casa abandonada, pero aún así, el recuerdo de aquella noche me persigue, recordándome que hay cosas en este mundo que no pueden explicarse fácilmente. Y aunque ahora tenga un techo sobre mi cabeza y un lugar al que llamar hogar, siempre llevaré conmigo el miedo de aquella noche, cuando la oscuridad y la tormenta me enseñaron que el verdadero terror puede encontrarse incluso en los lugares más inesperados. Recuerdo aquella noche de invierno como si hubiera sido ayer. Estábamos en pleno diciembre y el frío calaba hasta los huesos. Como vagabundo, estaba acostumbrado a enfrentar las inclemencias del tiempo, pero esa noche fue diferente. Nos encontrábamos reunidos, un grupo de nosotros, bajo un puente que cruzaba el río. El viento soplaba con furia, y la nieve comenzaba a caer en grandes copos. No teníamos mucho, solo unas mantas raídas y el calor de nuestra propia compañía para protegernos del frío. Pero entonces, algo extraño sucedió. De repente, sentí un calor reconfortante envolverme, como si alguien estuviera abrazándome desde el interior. Miré a mi alrededor, buscando una explicación, pero no había nadie más allí. Solo mis compañeros vagabundos, acurrucados como yo, tratando de mantener el calor. Pensé que era solo mi imaginación, que el frío estaba empezando a afectar mi juicio. Pero entonces, escuché a uno de mis compañeros susurrar algo sobre los espíritus de la noche. Dijo que eran seres benevolentes que protegían a los desamparados del frío del invierno, enviando su calor para confortarnos en nuestras horas más oscuras. Al principio, no le di mucha importancia a sus palabras. Pero a medida que pasaban las horas y el frío seguía apretando, comencé a preguntarme si podría haber algo de verdad en lo que decía. Podía sentir el calor envolviéndome, como una manta invisible que me protegía de las gélidas ráfagas de viento. No fui el único en notarlo. Mis compañeros también sintieron el cambio, y pronto estábamos todos hablando en voz baja sobre los misteriosos espíritus que nos rodeaban. Algunos decían que eran almas perdidas que buscaban consuelo en los desamparados de la noche. Otros creían que eran guardianes ancestrales, velando por aquellos que no tenían a nadie más en este mundo. Si cual fuera la verdad, lo cierto es que aquel calor nos mantuvo con vida durante esa fría noche de invierno. Nos abrigó y nos reconfortó, dándonos la fuerza para enfrentar otro día más en las calles. Desde entonces, he seguido siendo vagabundo, recorriendo las calles de la ciudad en busca de un refugio temporal. Pero nunca he olvidado aquella noche, ni los misteriosos espíritus que nos protegieron del frío.